Ya. Comparto pantalla. Vamos en el capítulo 5 de nuestro libro, 5 de 6. Y habíamos quedado hasta aquí, ¿cierto? Aplicaciones de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿cierto? De que yo puedo calcular ahora una integral definida, ¿cierto? A partir de sus límites de integración, calculo una antiderivada y evalúo, ¿cierto? En el límite superior y le resto el evaluado en el límite inferior. Por ejemplo, aquí este ejercicio, la integral de 1 hasta e, del logaritmo natural al cuadrado de x dividido en x de x, una antiderivada es el logaritmo natural al cubo, tercios, evaluado entre 1 y e. Entonces se reemplaza en e y después se resta el evaluarlo en 1. Y calculando, usando propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Nos queda un tercio. Ya, y ahí está. Y también podemos ocupar la regla de la cadena, ¿cierto? La aplicación o la extrapolación, ¿cierto? De la sustitución simple de la integral indefinida ahora a la integral definida. ¿Cierto? Que cuando yo haga la sustitución simple, puedo también cambiar los límites de integración para no tener que volver atrás. Y ese fue el ejemplo con el que terminamos la clase anterior. ¿Sí? Ya. Y partimos entonces acá con dos problemitas. El primer problemita nos dice, pruebe que la integral de 0 hasta 2pi del valor absoluto de coseno de x es igual a 4. ¿Ya? Entonces aquí vamos a partir ya con el sentido de por qué pondríamos nosotros un valor absoluto aquí. Y tiene mucho sentido el poder poner ahí un valor absoluto. Ya. Tengo que recordar aquí, primero que todo, la gráfica de la función coseno. Eh, ya hemos trabajado, ¿cierto?, de que el estudio de las derivadas nos puede ayudar a analizar, ¿cierto?, la gráfica de las funciones. La integral tampoco es diferente. La integral lo que nos marca, ¿cierto?, va a ser el área debajo de una curva y es un área con signo, ¿cierto? Lo que está sobre el eje X es positivo, bajo el eje X es negativo. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el área, todo lo que esté debajo del eje X tendríamos que subirlo, ¿cierto? Para obtener una función solamente positiva. Entonces, la gráfica de la función coseno, si es que nos acordamos, aquí tenemos el X y el Y, coseno de 0 vale 1, así que la gráfica de la función es algo así, ¿cierto? Y después sigue bajando y todo. Aquí estaría la vuelta completa, ¿cierto? 2pi vuelve hasta donde empezó y después sigue avanzando. Aquí estaría el ángulo pi, aquí estaría pi medios y aquí Profe, estaría 3 pi medios. ¿Sí? al ver una función así me recuerda al estudio de ondas en física. Sí, el estudio de ondas es precisamente el estudio de las funciones trigonométricas. Las transformadas de Fourier, las transformadas de Laplace tienen que ver mucho con este mismo objetivo. Sí, exactamente. Ya, Más que nada por pi medios, todo eso. claro, Como que son parte de una onda así, no acuerdo los nombres, Valle y todas esas cosas. sí. Las ondas sinusoidales y todo eso. Sí, por supuesto que sí. Ya, entonces aquí nos preocupa, ¿cierto? Es calcular el área o cuál es el valor de la región, ¿cierto? Que está aquí encerrada por esta función. Pero como ya hemos visto, ¿cierto? Y hemos dicho varias veces, lo que está sobre el eje X es positivo y lo que está bajo el eje X es negativo, por lo tanto, esta área, así como está, valdría 0, ¿cierto? Porque todos estos espacios son el mismo, son congruentes, entonces tengo dos que son positivos, dos que son negativos, por lo tanto, el área sin el valor absoluto sería 0, ¿ya? Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Y yo poder saber cuál es el área de esta región, tengo que aplicarle un valor absoluto para subir todo lo que está debajo del eje X. Entonces dijimos que aquí lo que está graficado es la función coseno de X, y por lo tanto la función valor absoluto de X sería algo, no, al revés, ¿cierto? Sería algo así. ¿Sí? Y aquí está el 2pi, que es precisamente el área que no importa. ¿Cierto? Aquí estaría pi medios y 3 pi medios.
3 pi medios. ¿Ya? Este punto de aquí sería 1, ¿cierto? 1 y el que está abajo sería menos 1. Ya. Entonces, ahora sí yo voy a poder calcular cuál es el área de esta región, ¿cierto? Porque está todo sobre el eje X. Y por lo tanto, ahora sí, esta integral representa el área. Representa el área. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo podemos entonces representar esto? Nos tenemos que acordar que la definición del valor absoluto es que si yo tengo un valor negativo, le pongo un menos por delante, ¿cierto? De esa manera yo voy a poder como quitarle ese negativo. Entonces, esta integral lo que está haciendo en realidad es separar la integral en tres partes. ¿Sí? Esta es la función valor absoluto de coseno de x. Si la integral o si el x está de 0 hasta pi medios, la función queda tal cual. Me queda coseno de x. ¿Sí? Si la integral va de pi medios hasta 3 pi medios, el valor absoluto hizo que subiera, ¿cierto? Este valle que está acá abajo, ahora lo di vuelta y lo subí a sobre el eje X. Por lo tanto, lo que hice fue cambiarle el signo. Por lo tanto, aquí nos quedaría un menos. Menos coseno de x. ¿Sí? Porque la función la multipliqué por menos 1. Y la otra parte de la función quedó tal cual, así que ahí colocamos un más. De 3 pi medio hasta 2 pi de coseno de x. ¿Ya? Y ahora vendría la parte de utilizar el teorema fundamental del cálculo. Calculamos una antiderivada de coseno de x y la evaluamos en el límite superior y le restamos el límite inferior. La integral de coseno, integral de tabla, ¿cierto? Sería seno de x más c. Por lo tanto, aquí sería seno de x. El más c no es necesario colocarlo. Ups, lo coloco más, como más 0. Seno de x evaluado en 0 y pi medios. Le restamos entonces ahora el seno de x evaluado en pi medios y en 3 pi medios, más evaluado en seno de x en 3 pi medios y 2 pi. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos? Evaluamos seno de pi medios menos seno de 0 menos, y voy a colocar creo que un paréntesis para que no nos confundamos con los signos. Seno de 3 pi medios menos seno de pi medios más seno de 2 pi, que quería colocar el paréntesis afuera, seno de 2 pi menos seno de 3 pi medios. Ya, y todos estos valores que están acá son valores notables de las razones trigonométricas, ¿cierto? Así que podríamos calcularlo. Seno de pi medios vale 1, seno de 0 vale 0, menos seno de 3 pi medios vale menos 1, menos seno de pi medio que vale 1, ¿cierto? Pero como está con el menos, va con el menos ahí, más seno de 2 pi que vale 0, menos seno de 3 pi medio que vale menos 1, nos queda ahí un menos 1. Por lo tanto, nos queda 1, menos 1, menos 2, con el menos me queda positivo, 2, y menos 1 me queda positivo. Por lo tanto, me queda aquí que todo esto vale 4. O sea, el área encerrado por esta función coseno de x tiene un área de 4. Un área de 4. O sea, finalmente cada una de estas secciones, ¿cierto? Tiene un área de 1. Qué preciso, que valga precisamente 1. Y el área de cada una de las partes vale 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Así que ahí queda demostrado eso. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia que generó este valor absoluto. ¿Cierto? Sin el valor absoluto, las áreas se cancelan, entre comillas, ¿cierto? Ese valor se cancela. Y con el valor absoluto nos tocó hacer todo este cálculo, ¿cierto? Calcular el área precisamente.
¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, perfecto. Súper bien. Continuamos. El siguiente ejercicio que aparece acá es un ejercicio solamente para molestar. Se ve complicado, pero es lo mismo que el anterior, solamente hay que aplicar ahí un cambio de variable. ¿Cierto? Se aplica un cambio de variable, se aplica un z igual a x dividido en 50 para que la variable me quede coseno de z en valor absoluto. ¿Cierto? Y ahí aplicando algunas propiedades nos llega la misma integral que teníamos al principio. La integral de 0 a 2pi de valor absoluto de coseno de x, z de z, lo mismo. Ya. Hay algunos ejemplos acá también, no, los vamos a saltar para que vayamos directamente a la siguiente parte de la materia, que son las aplicaciones. Ya. No sé si les tinca que veamos algún ejercicio de los que están acá antes de que pasemos a la siguiente parte de la materia, ya pasar a las aplicaciones, que vendría siendo lo último. Ups. Ya, podríamos hacer los dos primeros, ya aplicar el primer teorema fundamental del cálculo y en el otro aplicar el segundo teorema fundamental. Ya, y con eso ya damos por hecho esta parte de la ejercitación. Y después nos pasamos a las aplicaciones de la integral definida. Ya, si tengo algo de ese estilo, me piden calcular la derivada de una integral. Lo que tendría que hacer, ¿cierto?, es como tanto el límite superior y el límite inferior son funciones, tengo que separar la integral en dos partes, ¿cierto? Tendría que calcular la derivada de, por ejemplo, separar la integral en cero. Colocarle aquí un 0, 2t más 1 de t, más la integral de 0 a x cubo. Puede ser cualquier constante en realidad, no tendría por qué haber sido precisamente el 0, cualquier otra constante funciona. Y por lo que hemos dicho, ¿cierto? La integral yo le puedo dar vuelta, sus límites de integración, colocándole un menos delante. Entonces nos quedaría lo siguiente, sería la integral de 0 a x cubo, 2t más 1 de t, menos la integral de 0 a x cuadrado. ¿Cierto? Le cambié los límites de integración, así que tengo que colocarle ahí un menos por delante de t. Como tengo ahora una suma de derivadas o resta de derivadas, los puedo separar. ¿Sí? Profe, no sé si lo dijo, ¿cómo sabe que que X que están como en lados opuestos del cero? Eh, El X. una constante cualquiera. Ah, ya. Sí, una constante cualquiera. Dejémosla ahí Pero con ah, un A. ya. ¿Sí? Y ahí uno podría escoger el A dependiendo de la situación. Pero aquí este cambio en el X, cualquier X, puede ser un X positivo, un X negativo. Entonces, claro, podríamos haberlo hecho un poco más general y colocarle al tiro que es con respecto a cualquier constante A y no precisamente el cero. Sí, cualquier constante. Ahora, el teorema fundamental, ¿cierto? Me dice que para calcular la derivada de una integral, reemplazo en el límite superior y después multiplico por esa derivada. Entonces tendríamos aquí 2 por x cubo más 1 por la derivada de ese límite superior, que en este caso es 3x cuadrado. Menos, y aquí también, 2 por x cuadrado más 1 por la derivada de ese límite superior. Sería 2x. Listo. Ahí está hecho. Quizás se podría simplificar un poco, pero ya con eso basta, con eso está listo.
¿sí? Derivo la integral, ¿cierto? Que es evaluar la función en el límite superior y multiplico por la derivada de ese límite superior, que es usar la regla de la cadena. La regla de la cadena. ¿Ya? Y el último ejercicio que aparece ahí es usar el segundo teorema fundamental del cálculo. Ya. Y lo vamos a hacer con los dos caminos, con el camino largo que vimos y el camino corto. De repente el camino largo va a ser el más fácil, de repente el camino corto va a ser el más fácil. Así que ahí uno tiene que ver qué es lo que más acomoda. Ya. Aquí en esta integral, claramente vamos a tener que hacer una sustitución, ¿cierto? Voy a colocarle un v, ya que el u está ocupado. 3u más 4. Por lo tanto, el dv sería 3 du. Y este 3 lo podría pasar multiplicando, dividiendo. Y el primer paso que tenemos que hacer entonces es calcular la integral indefinida. Entonces tendría aquí 3u más 4 de u. Sería lo mismo que calcular un tercio, la integral de 1 sobre b de b. Y esto de aquí entonces sería logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces sería logaritmo natural de b dividido en 3 más c. Y volviendo atrás sería logaritmo natural de 3u más 4 dividido en 3 más c. Por lo tanto, ya calculé la antiderivada, la reemplazo aquí, logaritmo natural de 3u más 4 dividido en 3, y eso lo tengo que evaluar en menos 4 y en menos 2. Menos 2, ¿cierto? Lo reemplazo primero, sería logaritmo natural de 3 por menos 2, menos 6, menos 6 más 4, menos 2. Entonces el logaritmo natural de menos 2. Acuérdense que es importante aquí el valor absoluto porque logaritmo natural de valores negativos no existe, por lo tanto lo tenemos que dejar así, con valor absoluto para poder eliminar ese negativo. Menos el logaritmo natural, menos 4 sería menos 12 más 4, menos 8. Dividido en 3, y ya reemplazando los valores sería logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 8 dividido en 3. Y ahí está calculado. Este podríamos llamarlo el camino largo, ¿ya? Porque yo calculo la antiderivada primero, vuelvo a la variable original, ¿cierto? Si es que uso alguna sustitución, y finalmente nos dio la antiderivada y la evalúo los límites de integración. Ahora podemos hacer el camino corto. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda, chiquillos, ahí con el desarrollo del ejercicio? No, profe. ¿No? Ya. Em, sí, tengo dudas. Ya. A ver, ahí se juntan los dos LN, el 2 con el 8 ya se juntan. Eso sería, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, porque como claro. tiene el mismo denominador. Exactamente, sí. Ya, entonces creo que no tengo ninguna. Perfecto, perfecto. Ya. Aquí el primer paso es exactamente lo mismo, ¿cierto? Si la técnica de integración no va a cambiar. Entonces aquí decimos la v es 3u más 4. Y el mismo procedimiento. En este caso el db partido en 3, ¿cierto? Sería igual al du. Pero ahora, para no tener que volver a la variable original, yo puedo ahora cambiar los límites de integración. Entonces, si el u vale menos 4, el b tendría que valer, si el u vale menos 4, sería 3 por menos 4 menos 12 más 4 menos 8. Y si el u vale menos 2, los límites de integración, ¿cierto? El b tendría que valer menos 2. Entonces, con esos cambios, yo voy a tener ahora la integral que va desde menos 8 a menos 2 de
1 partido en b, ¿cierto? De b. De b partido en 3. Y en esencia tengo lo mismo, ¿cierto? Sería 1/3 el logaritmo natural de b, ahora evaluado entre -8 y -2. Bueno, en esencia es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Sería logaritmo natural de -2 menos logaritmo natural de -8 dividido en 3. No olvidamos de los negativos porque está en valor absoluto y sería logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 8. Como simplemente otro orden. Claro, es simplemente otro orden. Profe, ¿Sí? ese cuando uno deriva al hacer ¿cómo se llama? El de sustitución ¿Sí? con la variable. eh, Ese du es porque primero es un db du, ¿cierto? Una derivada y el db es el diferencial. Claro, Cuando du pasa multiplicando. exactamente. Sí, y para ahorrarse ese paso, ¿cierto? Se deja inmediatamente como multiplicando este de u al otro lado. Sí, Hmm. exactamente. Ya. Muy bien, chiquillos. Ahí tenemos entonces las dos técnicas que son en esencia lo mismo, ¿cierto? De repente no va a ser tan fácil el tener que volver a la variable original. De repente no va a ser tan fácil el hacer este cambio de los límites de integración, pero ahí va a depender del ejercicio, ¿cierto? Lo que tengamos que hacer. ¿Ya? Muy bien. Pasemos entonces a las aplicaciones de la integral definida, que aquí es cuando entra en juego todo lo que hemos aprendido durante el curso. Aplicaciones de la integral definida. Ya. Ya hemos dicho, ¿cierto? Antes de que el área de una región, y yo la puedo calcular mediante una integral, ¿cierto? Si es que la integral, si es que la función es positiva o no negativa en el intervalo, ¿cierto? El área de la región está siendo definida por la integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos este problema y los problemas van a ser de este estilo, calcular el área de la región acotada por la curva igual tanto y los ejes coordenados. Entonces, mi primer paso sería poder definir bien cuál es la región a integrar. ¿Cuál es el área que me están pidiendo? Aquí está la curva, y igual x cuadrado menos 5x más 4. Y la región es acotada por los ejes coordenados. Entonces, el eje X y el eje Y, esta es la región que me están pidiendo. ¿Sí? Esta región está acotada por la curva y los ejes coordenados. ¿Ya? Si me hubiesen preguntado por la región acotada por la curva y el eje X, hubiese sido la región que está aquí entre el 1 y el 4. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado por cuál es el área que me están pidiendo. En este caso, o cuál es la región que me están indicando. La región acotada es la curva y los ejes coordenados. Entonces tengo la curva, el eje X y el eje Y. Entonces este pequeño triángulo, entre comillas, que está ahí, sería mi región a calcular el área. Entonces, yo me fijo acá, por lo menos en el gráfico se nota que el X, todos los rectangulitos que yo voy a ir considerando, están entre 0 y 1. Entonces la integral va desde 0 hasta 1. ¿Y cuál es la función entonces a integrar? La curva. X cuadrado menos 5x más 4. Entonces calculamos una antiderivada, ahí está calculada, y evaluamos entre 1 y 0. Al evaluar en 0, se elimina todo, entonces sería solamente el evaluar en 1. Y como les comentaba, llegar hasta ahí está súper bien. Si ya quieren aventurarse y calcular el valor exacto, también está bien. ¿Ya? Pero si se equivocan acá y llegaron, no sé, a 10 sextos, no les voy a quitar puntaje por eso. Lo importante es haber escrito la integral, haber calculado una antiderivada y evaluar. Después suma de fracción y cosas así no es importante. Ya, pero hasta ahí, hasta aquí
es lo que yo revisaría. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos hallar el área de una región acotada por una curva. ¿Sí? ¿Se entendió ese primer ejercicio, chiquillos? El 0 y el 1 en teoría se reemplazan, ¿no? Claro, sí. Aquí el 0 Pero ¿se restan o se suman? Eso no me acuerdo. se restan. Se evalúa en 1, ¿cierto? Aquí está evaluado en 1, un tercio, 5 medio más 4, y se resta evaluado en 0. ¿Cierto? Si es que llamásemos, por ejemplo, f mayúscula de x al x cubo tercios menos 5x cuadrado medios más 4x, ¿cierto? Lo que está diciendo esto es que tú calcules evaluado en 1 y le restes el evaluado en 0. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Y bueno, en general va a ocurrir así, por cierto, si yo evalúo en 0, todos los x valdrían 0, así que esto se elimina y me queda 0. Puede ser que ocurra, puede que no. Ya, pero ahí está calculado. Ya, entonces vamos a ver hartos ejercicios así. Por ejemplo, calcular el área de la región acotada por la curva, la misma curva anterior y el eje X. Lo mismo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? Que ahora la región es otra. La región viene dada aquí, debajo del eje X. Entonces el X se va a mover ahora entre 1 y 4. Por eso aparece ahí el 1 y el 4. Pero la función está por debajo del eje X. Por lo tanto, esta integral me va a quedar negativa. Entonces, para poder darle un pequeño sentido, tendría que dar vuelta la función, ¿cierto? O lo que es lo mismo, colocarle un menos por delante. ¿Ya? La antiderivada ya la habíamos calculado. Se reemplaza en 4, se reemplaza en 1 y se resta. En este caso, al reemplazar con 4 me queda negativo y al reemplazar con 1 me queda positivo por el tema del menos menos que me va a quedar. Profe, ¿Sí? en la mayoría de contextos, o sea, la idea es que el área de positivo, ¿cierto? Sí. Si en algún momento cuando yo calculo una integral definida y me pidieron que es un área, entonces si me da negativo significa que hay algún error. Sí. Significa que hay un pequeño error. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿por qué quedaron cambiados aquí los signos? Porque tengo aquí, ¿cierto? Que esto es menos f de 4 menos f de 1. ¿Cierto? Y por eso aquí me tengo ese menos. Este 16 lo sacó de la factorización, ¿cierto? Al evaluar el x en 4 me queda 16, 16, 16 por 4, así que un 16 se puede salir. Pero nuevamente, todo este proceso de cómo nosotros desarrollamos la parte aritmética da lo mismo. ¿Ya? Yo no les voy a pedir llegar a un resultado simplificado, porque que fome que tu desarrollo en la prueba se haya visto afectado por esto, ya porque te equivocaste al sumar o restar fracciones. Sino que hasta aquí está listo el ejercicio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no me fijé, o sea, ahora recién me acordé y tampoco venía mucho al caso, o sea, ya pasó las preguntas así respecto a la prueba, pero el puntaje que sale en el campus, por ejemplo, no me fijé si está bien escalado así, tipo la nota que sale ahí, ¿es esa o se le suma un punto? O sea, tipo la nota más 1,0. Esa es la nota, se supone. Ah, ya. Pero voy a revisarlo otra vez porque de verdad que los resultados estuvieron más o menos nomás. Igual eran 7 preguntas y claro, o Sí. sea, me equivoqué en una y media y ya tengo un 5 o 6, creo.
O sea, y la mitad que me equivoqué era porque, por la A que no subí, Mm, que hice, pero lo subí. no. Sí, voy a revisarlo otra vez porque, claro, los resultados fueron más bajos de lo que esperaba. Entonces, quizá el campus trabaja con una escala distinta. No lo puedo manejar el tema de la escala. Entonces, claro, voy a darle otra miradita. Gracias. Gracias. Ya. Avanzando entonces, de manera general, como ya hemos dicho, ¿cierto? El área de una región vendría entonces dada por la integral entre A y B del valor absoluto de la función, ¿cierto? Este valor absoluto lo que me está diciendo es que ahora la función siempre va a estar por sobre el eje X, o sea, siempre va a ser positiva. Y por lo tanto, la integral también va a ser positiva, lo que me está representando de mejor manera el área. ¿Ya? Y ahí hay una pequeña definición formal, en fin, que es como para complementar un poco y para ampliar el concepto cuando yo tenga dos funciones. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo una región que está delimitada por dos funciones? Y la definición es la siguiente. El área limitada por las curvas f de x y g de x y las rectas x igual a, x igual b, siendo f y g funciones continuas, viene dada por esta. El área entonces sería la integral desde a hasta b del valor absoluto de la diferencia. O sea, lo que me están diciendo esto es que yo tomo la función superior y le resto la función inferior. Entonces, si en algún momento se intercambian esas funciones, van cambiando cuál es la de arriba y cuál es la de abajo, la integral la voy a tener que ir separando. Veamos un ejemplito. Ya, vamos a hacerlo nosotros primero y después lo vamos a mirar acá. Dice calcular el área de la región acotada por la curva x igual. Uy, que quedó chiquitito. Ah, es que yo estaba lejos. Ahí. Ya. El área de la región acotada por y igual x cuadrado menos 5x más 4 y la recta x más y igual 4. Entonces yo me podría aventurar primero, ¿cierto?, a poder dibujar un plano cartesiano y ver, dibujar las dos regiones, pero en realidad lo que me importa a mí, ¿cierto?, es cuál es la región que está acotada por estas dos regiones. Entonces lo que podría hacer es primero ver dónde se intersecta. ¿Dónde se intersecta la curva x cuadrado menos 5x más 4 con la recta x más y igual 4? Y eso lo podemos hacer intersectar geométricamente o gráficamente, ¿cierto? Sería ver dónde se cruzan. Algebraicamente sería hacer el sistema de ecuaciones, ¿ya? Y por lo general, esta parte no debería ser tan complicada. ¿Cómo podría resolver este sistema de ecuaciones? Despejando el y, x más 4, mentira, 4 menos x. Y aquí puedo usar entonces el método de igualación, ¿cierto? Tengo el y despejado en ambas ecuaciones, por lo tanto podría ser el primer y, x menos 5, x más 4, tiene que ser igual a este segundo y, 4 menos x. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones. Mentira, tengo la ecuación con una incógnita. Tendría aquí x cuadrado, este menos x pasaría sumando, por lo tanto me quedarían menos 4x y el 4 con el 4 se cancela. Puedo factorizar por x menos 4 igual a 0, y sacaría aquí las dos soluciones, que el x vale 0 o que el x vale 4. Si el x vale 0, el y tendría que valer 4, y si el x vale 4, el y vale 0. Entonces ahí tengo dos puntos de intersección, aquí y aquí, ¿Profe? ¿sí? Si o si en estos ejercicios van a dar 2x, o sea, eh, para que dé un intervalo. Pueden ser más. Y, o sea, me refiero, sí, también. O me refiero si podían ser solo una, no podría ser porque en ese caso serían rectas quizás, porque no tendrían un grado Ujú. mayor a 1.
Entonces, no sé, no habría alguna parte, a menos que sea con un eje, con el eje de las coordenadas, supongo. Claro, No habría como una área como tal, porque no estaría encerrado. sí, exactamente. ¿Sí? O a menos que lo diga el problema, ¿cierto? Supongamos que te También. dice por la recta tanto, la curva tanto y un X igual tanto, un X igual a A, por ejemplo. Te lo marca ahí. Es que al ser, cuando hay curva es porque hay un grado mayor a uno, ¿no? Claro, sí. Pero ahí, claro, todo depende del problema. Todo depende del problema y hay que usar ahí un poco de creatividad artística también para que funcione. ¿Sí? Eh, ya. Por lo tanto, aquí la recta queda determinada por estos puntos, ¿cierto? Aquí estaría la recta x más y igual 4. O en estricto rigor, lo que nos interesa aquí es que esta es la curva o la recta y igual 4 menos x, ¿cierto? Recordando que tiene que ser una función con respecto a x. Y la curva x cuadrado menos 5x más 4, ya la hemos visto anteriormente, ¿cierto? Que es la curva que va así, ¿sí? Este siendo el 1, ¿ya? Entonces la región que me están pidiendo es esta de aquí, ¿sí? Entonces lo que me tengo que imaginar yo es un rectángulo, ¿cierto? Recordando que el área nosotros la aproximamos mediante rectángulos y ver este rectángulo de dónde hasta dónde se mueve en el X. Yo veo que se está moviendo desde acá, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 4. Por lo tanto, lo que estoy calculando sería la integral desde 0 hasta 4 y tengo que ver cuál es la función superior y la función inferior. ¿Ya? Y en este intervalo, pues está la curva igual x cuadrado menos 5x más 4. En este intervalo del 0 al 4, la función superior sería la recta, ¿cierto? Entonces lo voy a dibujar así, la recta, 4 menos x, y la función inferior sería la curva, x cuadrado menos 5x más 4 de x. Entonces, con esta integral yo estoy calculando cuál es el área de esta región. ¿Sí? ¿Cómo vi cuál era la función superior e inferior? Gráficamente, ¿ya? Porque ya hicimos, ¿cierto?, los puntos de intersección, vimos que una era la recta, la otra era la curva. Ahora veo cuál es la función que está arriba. En este caso, la función que está por encima, ¿cierto? Sería la recta, esa función que está ahí, y la función inferior sería la que está por debajo, ¿cierto? O miro aquí mi rectángulo, ¿cierto? Y la parte superior del rectángulo, ¿dónde está? Está acá arriba. ¿Profe? Y la parte inferior del rectángulo está acá abajo, con la curva. ¿Sí? No recuerdo mucho cómo era el estudio así de funciones cuadráticas, pero ¿cómo uno sabía así cuando los valores de X vayan a tomar negativo en un... Porque, o sea, sé que el X cuadrado siempre va a ser positivo, Ujú. y el menos 5X, ¿eso indica algo? No, no me acuerdo. ¿Qué es si el número del menos 5 que acompaña al X? Sí, el menos 5 lo que te está indicando es el parámetro B, ¿cierto? El parámetro B te indica si es que la gráfica se está corriendo a la izquierda o a la derecha. Entonces, si está restando, se está corriendo hacia la derecha. Y si es positivo, se corre a la izquierda. Entonces, en este caso, como el B es negativo, se está corriendo hacia la derecha. Mm. Pero el parámetro B en realidad es como el más difícil de interpretar porque no tiene mucho sentido. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar lo que hemos aprendido de derivadas, ¿cierto? Podemos calcular el mínimo, dónde está Ah, ese claro. mínimo, ¿cierto?
y a partir de ahí ir haciendo un pequeño análisis. Pero claro, no se hizo acá porque la función cuadrática se supone que es una de las más sencillas de poder graficar, Sí. O sea, ¿cierto? como en Porque, tan solo a ver si el ujú, signo del que acompaña al x cuadrado y después el que no tiene la x, ujú, como no seguía, si es cuadrada claro, no. sí, ujú, sí, eso es lo que se puede hacer, ¿sí? O si no, uno siempre puede recurrir a la buena tabla de valores, ¿cierto? Como para poder graficar las curvas y funciones, ¿cierto? Y tomando ya, si el x vale 0, tengo marcado ese punto, si el x vale 1, si el x vale 2, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjense que acá no nos importó que la curva estuviera bajo el eje X, ¿cierto? Porque finalmente lo que estoy marcando con esto es este rectángulo. Es este rectángulo que está acá, ¿sí? Y este rectángulo, vamos a decir que tiene una altura positiva si es que yo lo estoy mirando desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Superior menos inferior. Siempre, siempre superior menos inferior. ¿Ya? De esa manera yo sé que mi rectángulo tiene una altura positiva cuando lo estoy mirando de arriba hacia abajo y no al revés. ¿Ya? Probablemente aparezca ahí en, en algún ejercicio más adelante, ¿cierto? Cuando tengamos que separar nuestra integral. Ya. Sigamos desarrollando. Este sería de 0 a 4. Tendríamos aquí un menos x cuadrado menos x, 6 positivos serían más 5x, si no me equivoco. No, mentira, si me estoy equivocando. 6 positivo, no, 5 positivo, menos 1, más 4x. Y el 4 con el menos 4 se cancela. Entonces, una antiderivada de eso sería menos x cubo tercios más 2x cuadrado evaluado en 0 y en 4. ¿Sí? El más c nuevamente no es necesario anotar. Evaluamos en 4 y en 4 sería menos 4 al cubo tercios más 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 16 por 2, 32, menos evaluado en 0. Y al evaluar en 0, me queda 0, 0, así que nada más. Quizás y solamente como para ver que en realidad estamos en lo correcto, terminar de evaluar y ver si es que llegamos a un valor positivo o negativo. 4 elevado a 3 es 64, entonces sería 60, menos 64 tercios más 32, y aquí va a dar positivo sí o sí. Sí, porque 64 tercios es menor que 32. De hecho, 64 tercios es como 20 y tanto. Ya, así ya podemos saber que esto es mayor que 0, así que probablemente esté bien. Si nos da negativo es que está mal, así que probablemente esté bien. Probablemente bien. ¿Ya? Pero si no hubiese dado negativo, estamos seguros que está malo. ¿Ya? Pero hasta ahí, con que ustedes lo dejen hasta ahí, está bien. Ahí estarían los 8 de 8 puntos. Si es que fuese de 8 puntos la pregunta. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. De esta forma, entonces, calculamos el área de la región acotada por la curva, x cuadrado menos 5x más 4, y la recta x más y igual 4. Calculamos los puntos de intersección, donde se intersectan las dos funciones, las dos curvas. Lo calculamos, ¿cierto? En x igual 0 y en x igual 4. Por lo tanto, el y vale 4 y el y vale 0. Y graficamos las dos curvas. ¿Sí? La recta, fácil de calcular, fácil de dibujar. La curva quizás no fue tan fácil, pero una tabla de valores nos hubiese ayudado, ¿cierto?, a ver cómo sería la curva. La integral entonces sería desde dónde hasta dónde se mueven los rectángulos. En este caso los rectángulos se mueven de 0 hasta 4, o el x, de dónde hasta dónde se mueve, de 0 a 4,
La función de arriba sería la recta. Acuérdense que lo dejo escrito como una función de x. Acuérdense que esto está escrito de forma implícita. Lo tengo que dejar escrito de forma explícita. Implícita, bueno, no sé si implícita, la tengo que dejar de forma explícita. ¿Sí? Una función de x. ¿Ya? La función de arriba menos la función de abajo. Y después se desarrolla la integral como ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya, entonces solamente con el fin de poder verlo bien geométricamente, sería x cuadrado menos 5x más 4 y la recta x más y igual 4. Ahí está. Bastante similar a lo que hicimos acá. Y el GeoGebra me permite hacerlo inmediatamente. Ya, si yo le pongo aquí integral, le puedo colocar aquí integral entre. Y me da la función. Aquí también tiene que ser función superior menos función inferior. O aquí no me lo marcó como función, pero bueno. 4 menos x, la función de arriba. La función de abajo, en este caso, sería la función f. El extremo inferior sería 0 y el extremo superior sería 4. Y ahí está. Y me calcula también el valor inmediatamente, 10,67. Profe, perdón, sé que ya respondí la pregunta, pero ¿cómo era que definía cuál era la superior y la inferior? Que es algo que tengo que hacer todo y siempre me complica. La función superior, yo me tengo que imaginar aquí un rectángulo. Me imagino un rectángulo. Y la parte superior de este rectángulo, ¿dónde está? Sería esta, ¿cierto? Ah, ya. Y en todos los rectángulos sería así, ¿cierto? Todos los rectángulos que yo dibuje aquí van a tener como cara superior o como tope, como techo, la función superior, que en este caso sería la recta. Y como función o como base, la función inferior, que en este caso es la curva. ¿Ya? Entonces, la integral que calculamos aquí en la pizarra nos está calculando el área. Entonces, si hubiésemos terminado el ejercicio, no hubiese dado, bueno, ese valor, 10,67. ¿Sí? Muy bien. ¿Se va entendiendo, chiquillos, el concepto? Haciendo mucho ejercicio, esto va a quedar muy clarito. ¿Ya? La función superior y la función inferior hay que verlo geométricamente, gráficamente. ¿Ya? Es la forma más sencilla de ver. Se podría hacer de forma algebraica, pero no para aquí. Así que aquí con un buen dibujo, un buen diagrama, va a poder resolver bien el ejercicio. ¿Ya? La parte gráfica aquí es muy relevante. ¿Ya? ¿Continuamos o hay alguna duda? Perfecto. Ya. Sigamos entonces. Aquí hizo exactamente lo mismo que hicimos nosotros. ¿Sí? Le dio esa integral. Nosotros la hicimos al revés, ¿cierto? Es lo mismo. Menos x cuadrado más 4x. ¿Ya? Y los famosísimos rectángulos. Ya. Siguiente. Calcular el área de la región acotada por las curvas, la misma que hemos estado trabajando, y 4 menos x cuartos. Ya, entonces nuevamente vamos a tener que hacer lo mismo, hacer nuestro sistema de ecuaciones para ver dónde se intersecta. Ahora, ambas curvas están escritas de forma explícita, ¿cierto? Como una función de x. Sé que es una parábola positiva, ¿cierto? Ya la hemos graficado varias veces, y la otra es una parábola negativa, por lo tanto, carita triste.
Cristóbal. Si uno acá está sacando, puede sacar área con curvas y todo eso, también podría sacar volumen. Sí, qué buen concepto. De hecho, con eso se termina el curso, con el cálculo de volumen. Muy Sí, complicado, ¿no? no, para nada. Tiene que ver con algo de también área, pero rotando sobre un eje. Exactamente eso. Un área que se rota respecto a un eje. Se puede hacer con animación y todo. Vamos a llegar allá. Es bastante entretenida esa parte también. Ah, ya. Bastante, bastante entretenida. Haciendo spoiler ahí del curso. Sí, suele complicar esa parte y vamos a tratar de verlo de la mejor manera posible para que no complique tanto. Ya, entonces aquí tenemos que hallar la intersección, ¿cierto? Entre estas dos curvas. Eh, por lo tanto, tenemos que intersectarlas, algebraicamente resolver el sistema de ecuaciones. Ya estaban las dos despejadas el i, así que las podemos igualar. Nos quedaría aquí que el 4 se cancela. El menos x cuadrado pasa sumando, así que nos quedarían 5x cuadrado cuartos menos 5x igual a 0. Factorizamos, puede ser por un 5x, nos quedaría un x cuartos menos 1 igual a 0. Por lo tanto, aquí tenemos que la intersección es en x igual 0 o en x igual 4, igual que la anterior. Si es que no me equivoqué en nada, espero no haberme equivocado. No, está bien. Podemos reemplazar en el i. Si el x vale 0, el y vale 4. Si lo reemplazo en cualquiera de las dos. Y si el x vale 4, tendría que el y vale 0 también. Ya, así que ahí ya tengo la primera información relevante. Graficamos entonces. 0, 4 estaría por aquí. 4, 0 estaría por aquí. Ya, y la primera curva ya la hemos graficado varias veces, como les comentaba, ¿cierto? Choca aquí en 1 y después vuelve a subir. Hace algo así y sube. Lo hice muy mal. Ya, quizás por ahí está un poco mejor. Y la otra, 4 menos x cuadrado, es una parábola negativa centrada, ¿cierto?, en el eje y, por lo tanto sería algo más o menos así. Más o menos. Esa es el área entonces que yo tengo que calcular. Dibujo un rectangulito, un rectángulo, y calculo. Ya, su techo es la función verde, entonces esta sería la función superior y su base sería la función azul, sería mi función inferior. El x también se está moviendo entre 0 y 4. Este sería todo el espacio donde se mueve el x. Y por lo tanto la integral sería de 0 a 4 de la función superior, que sería 4 menos x cuadrado cuartos, menos la función de abajo, que sería x cuadrado menos 5x más 4 de x. Y se resuelve toda la integral como ya se ha resuelto hasta el momento. 0,4 serían menos 5x cuadrado cuartos más 5x de x. Porque el 4 con el menos 4 se cancela. ¿Profe? ¿Sí? O sea, no sé exactamente cómo seguir así integrando, pero ese 4 que está dividiendo se puede sacar a tipo como el 5x, puede ser como un 20x dividido en 4, entonces todo está dividido en 4 y eso quedaría fuera como un cuarto, ¿o no? Sí, sí, se podría hacer, perfecto. Y Pero se podría nos hacer más facilita. fácil. Podría ser más fácil cada integral por separado. Ah, ya. Sí, está bien igual. Sí, pero claro, aquí es más fácil hacer cada integral por separado. Entonces, claro, en la primera integral, dejar afuera el menos 5 cuartos
y la integral del x cuadrado sería x cubo tercios. Y en la segunda integral el 5 queda afuera y sería la integral de x cuadrado medios, evaluado en 0 y en 4. ¿Sí? Ahí hallamos una antiderivada, ¿cierto? De esta función. Por lo tanto, la antiderivada, y ahí ocupamos las propiedades de la antiderivada. Hasta el momento han sido solamente integrales de tabla, no hemos hecho algún cálculo alguna integral más complicada, ¿cierto? Estamos empezando aquí con el concepto de área. Evaluamos en 4, entonces sería menos 5 cuartos por 4 al cubo tercios, más 5 por 4 al cuadrado medios. Ya le valoro en 0, 0, 0, así que se cancela. Hasta ahí estaría listo. Pero si la curiosidad nos pide más, seguimos desarrollando. Un 4 se puede cancelar, por lo tanto nos quedaría, ¿cuánto sería? 16 por 5 menos 90, no, menos 5, 80, 80 tercios, más aquí sería 4 al cuadrado 16, 16 en 2 son 8, 8 con 5, 40. Se podría factorizar por 40 quizás. Esto nos quedaría aquí un menos 2 tercios más 1. Y ahí nos daría menos 2 tercios más 1, 1 tercio, 40 tercios. O si no, se suma todo, ¿cierto? Y se calcula así también. También está bien. Espero no equivocarme. 120. Sí, 40 tercios parece que está correcto. Con eso calculamos el área que hay entre estas dos funciones. ¿Sí? Nuevamente, hasta ahí yo lo revisaré el ejercicio, ahí vería si es que estaba bueno o no, y después el resto del desarrollo es por si les pica la curiosidad y quiere saber exactamente cuánto da. Veámoslo gráficamente a ver si es que estamos en lo correcto. Bueno, el x cuadrado menos 5x más 4 sigue siendo igual. Aquí este cambiaría a igual 4 menos x cuadrado cuartos. Y ahí está la gráfica de la función. Entonces yo le coloco aquí la integral entre la función g, la función f, entre 0 y 4. 13,333. Eso es 40 tercios, ¿no? Sí. En efecto es 40 tercios. Ahí está la gráfica. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que los coloco al revés? Por ejemplo, si coloco la función de abajo primero, si coloco el f como superior y el g como inferior, no va a cambiar el valor, lo que va a cambiar es el signo. ¿Sí? Porque ahora los rectángulos lo estoy mirando de abajo hacia arriba. Entonces es como que lo estoy mirando al revés. En vez de mirarlo como en una dirección hacia abajo, lo estoy mirando de abajo hacia arriba. No cambia el valor, sino que cambia el signo. Entonces cada altura de los rectángulos sería negativa, como que la estoy mirando hacia abajo. ¿Sí? Entonces no les debería cambiar el valor, les debería cambiar el signo, si es que lo colocan al revés. Ya, ¿cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? Sí. Sí. Ya. Entonces vamos a cambiar ahora un poco las reglas del juego. Necesitamos aquí un poco más de libertad, porque hasta el momento lo hemos hecho relativamente sencillo.
Ya, ¿qué pasa si es que, como comentábamos, ¿cierto? Nos da más de un intervalo o nos da más de un punto de intersección. Entonces, esto lo vamos a mirar aquí solamente. Y dice determinar el área de la región limitada por las gráficas de la función f y g, dadas por f, sería la función, una función cúbica, ¿cierto? La función azul acá, y una función cúbica. Y la función g, el x cuadrado. La función verde, se nota ahí que es el x cuadrado. Partimos, ¿cierto? Hallando los puntos de intersección, igualando f con g, y nos dio aquí 3 puntos de intersección. X igual 0, X igual 1 y X igual 3. Y aquí se logra ver en la gráfica. X igual 0, X igual 1 y X igual 3. A ver si es que podemos anotarlo. Aquí está el X igual 1. Y aquí arriba estaría el X igual 3. ¿Ya? Oh, me quedó muy feo el 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La integral, ¿cierto? Yo tengo que mirar la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, en este intervalo del 0 al 1, la función de arriba sería la función f y la función de abajo sería la función g, ¿cierto? Mientras que en el intervalo del 1 al 3 es al revés. La función g está por encima y la función f está por debajo. Entonces, tengo que separar la integral en dos partes. La integral de 0 a 1 tiene como la función superior la función f, la cúbica. Yo lo tengo aquí, f menos la función de abajo, que es la función g. Mientras que en la otra es al revés. En el intervalo de 1 a 3, la función de arriba es la función g, menos la función de abajo, que es la función f. ¿Ya? Entonces tengo que separar las integrales, ¿cierto? Y al separarlos, los separo con una suma. ¿Sí? Entonces, en estricto rigor, la integral que yo estoy calculando sigue siendo de 0 a 3 del valor absoluto de la función f menos la función g. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, ¿cierto? Se está viendo aquí alterada en el x igual 1. Tengo que cambiar el orden, ¿cierto? Entonces, aquí esto sería lo mismo que decir la integral de 0 a 1 de f menos g más la integral de 1 a 3 de g menos f. ¿Sí? Porque es donde el valor absoluto cambiaría de signo. ¿Cómo quedamos hasta ahí, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Igual algunas veces, bueno, no sé, pero como que tengo la sensación que quizá algunas veces será un poco confuso ver cuál es está arriba de otra. O sea, claro, algebraicamente, si a mí me dicen esas funciones, yo no tengo ni idea de cuál está arriba, cuál está abajo, ni en qué intervalo. Entonces, por eso es importante graficar bien las funciones. Y Sí, quizás, no sé por qué se me ocurre así, de que quizás, no sé, pescar un intervalo y con un número, una X, dentro de ese intervalo, quizá evaluar y ver cuál es más alto. perfecto, ¿cierto? Que quizá aquí tomar el 0,5, ¿cierto? Y ver cuál es más grande, pues el G o el F. Evaluar aquí F 0,5, G 0,5. También podría ser bastante útil para ver cuál es más grande. Sí. Lo que veo que en la solución hay un del 1 al 4 al final, Ujú. la segunda suma, y ese 4. Ah, hay un error ahí, debería ser un 3. Ah, ya.
igual esto debería ser un poco mayor que 3, ¿cierto? Esto aproximadamente 3, y algo. Veamos si es así. Graficamos y vemos qué es lo que nos da. Borramos aquí, borramos acá. Era x cubo. Espérame, era x cubo menos 3x cuadrado más 3x. X cubo menos 3x cuadrado más 3x. Y x cuadrado. Ya. Ahí está, ¿cierto? De hecho, incluso uno podría ver como la altura, ¿cierto? Cuál es más alto, cuál es más bajo. También aquí, desde un punto de vista gráfico, ¿cierto? Yo tomo un punto y veo cuál es su altura. Y ese mismo punto veo cuál es la otra altura. Y ahí se logra ver cuál es más grande, ¿cierto? Para aquí me quedo súper chueco, pero es la idea. Calculamos la... Profe, no sé si lo dijo, estaba escribiendo mal lo anterior. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es el superior y el inferior en este caso? Porque en un momento es uno y luego otro. Se separa en dos integrales. Ah, ya ¿Sí? entendí. En este caso hay que separarlo aquí en el 1, ¿cierto? Porque del 0 al 1, una función es la superior, la otra es la inferior, y del 1 al 3, la otra función es la que está por encima. Entonces sí, hay que separarlas. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular la integral, tendría que también dejarlo separado. La integral de la función de arriba, la función de abajo, del 0 al 1. 0,42 es el área de esta primera parte, y en el otro lado tendría que ser G y F, entre 1 y 3. Y me calcula la otra integral. Y ahora podría escribir la suma, A más B. 3,08. Un poquito más que 3, ¿cierto? Como dijimos acá. 37 doceavos. ¿Ya? Ahí está calculada la integral. Si yo lo hubiese puesto la integral desde 0 hasta 3, no me hubiese dado el valor. Me hubiese dado cualquier otra cosa, porque o estaría considerando esta primera parte positiva y la otra negativa, y entonces en algún momento se cancelan los valores y me va a dar un valor más bajo. Fíjense. Si es f y g de 0 hasta 3, me va a dar negativo, porque me calcula el área completa. ¿Sí? Entonces, como yo le dije que la f es la que está por encima, entonces en este intervalo se suma y en este intervalo se resta. Entonces, claro, en algún momento se va a ver sobrepasado. Por eso entonces me da valores distintos. Como raro considerar cuando el área se suma una con la otra, o sea, como considera un área total, que por lo mismo hacía en el ejemplo era el coseno, creo, Sí. cuando daba 0, Claro. pero en sí se considera un área negativa, entre comillas. Sí, esa primera parte es como la complicada, ¿cierto? El área negativa. Y es importante el destacarlo porque así es como funciona. Si lo hubiésemos definido de otra manera, no hubiese funcionado aquí, en nuestra parte aquí del área, pero para todo el resto de cosas en las que se ocupa la integral no hubiese funcionado bien. Entonces, como está definido de esta manera, así es como funciona. Y funciona en todas las aplicaciones de la integral que se nos puedan imaginar. Entonces, claro, que quizá en un principio pareciera ser, pero ¿por qué? Y así es como funciona. Así es como está definido. Perfecto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí. Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a terminar con esto. No creo que alcancemos un ejercicio de esto, pero vamos ahora a cambiar profundamente nuestro punto de vista y ahora no considerar una función con respecto a x.
porque finalmente lo que uno se tiene que imaginar acá, ¿cierto? Es como una personita que está caminando aquí en el eje X y que está mirando aquí los rectángulos que están hacia arriba, ¿cierto? Entonces, esta personita está viendo cuál es la función inferior y cuál es la función superior, ¿cierto? Entonces, cuando va avanzando en el intervalo, se va dando cuenta cuál es la de arriba, cuál es la de abajo. Pero ahora, muchas veces va a ser más fácil que la personita esté aquí en el eje Y, que esté caminando aquí como Spider-Man, y que vea los rectángulos de manera horizontal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Sí? Una función ahora que esté con respecto al Y. ¿Ya? Quizás en algún caso sea más fácil verlo de esta manera. Quizás no, pero quizás sí. Va a ir dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que significa lo que acabo de decir. Como dice aquí, ¿cierto? De repente va a ser más fácil calcular el área considerando el X como una función de Y. O sea, al revés de como lo hemos trabajado. Entonces supongamos una región acotada por las rectas C y D, rectas horizontales, y la ecuación es ahora X igual G de Y y X igual H de Y. Entonces el área también yo la puedo definir, ¿cierto? Como la integral desde C hasta D con el valor absoluto de la diferencia. Entonces veamos aquí cómo se vería reflejado eso. Vamos a ver entonces cómo resolver este ejercicio. Calcular el área de la región acotada por los ejes coordenados, la recta igual y igual menos 1 y la curva x igual 1 sobre y cuadrado más 2 y más 2. En este caso lo que yo tengo es un x, ¿cierto? Una función de y. En ningún caso, ¿cierto? Pareciera sencillo despejar el y para dejarlo como una función de x. Sería aquí como una función inversa. Pero no, sería muy complicado tratar de despejar el y. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que calcular la integral con respecto a y. Entonces, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Dice que está acotada por los ejes coordenados, ¿cierto? El eje X y el eje Y. La recta y igual menos 1. Entonces, tenemos aquí el menos 1. Y esta curva, x igual 1 sobre y cuadrado más 2 y más 2. Ya. Y aquí no tenemos ni una herramienta como para poder saber cómo se comporta esta función. Entonces podemos hacer una suerte de tablita. ¿Ya? Para ciertos valores de y, calculemos cuál debería ser su valor de x. Entonces podríamos partir con el 0, ¿cierto? Si el y vale 0, el x vale 1/2, si no me equivoco. Por lo tanto, el punto sigue siendo el punto x, y, ¿cierto? Sería el punto 1/2, 0. Sería, bueno, si es el menos 1, el 1 estaría aquí. 1/2 estaría por acá. Si el y vale 1, el x vale 1 más 2, un quinto, si no me equivoco, un quinto. Un quinto, 1. Un quinto sería un poquito más bajo, ¿cierto? 1 sería por acá. Estaría por ahí el punto. ¿Ya? Entonces quizás nos podríamos dar cuenta de cómo se va comportando la función y veamos entonces qué pasa cuando el i vale menos 1, que en realidad es este sector el que no importa, ¿cierto? El sector entre 0 y menos 1. Si el i vale menos 1, el 2 con el menos 2 se cancela y nos queda 1, ¿cierto? Sería menos 1, menos 1. Entonces sería 1, menos 1 estaría por aquí. ¿Ya? Y quizás un puntito más para ver cómo se va comportando en menos 1/2. ¿Ya? Y si el i vale menos 1/2, tendríamos aquí menos 1
más 2 es 1. Un cuarto, 5 cuartos. Sería 5 cuartos, coma menos un medio. 5 cuartos estaría por aquí. Y menos un medio estaría por ahí. Igual es como rara la función. Sí, mejor la vemos en el GeoGebra tal vez. Y a lo mejor da otra vuelta. Siento que puede dar otra vuelta. Sí, puede dar otra vuelta. ¿Eh? Ya. Pero aquí, en una primera instancia, sería como algo así. No sé, la verdad, cómo es. Eso me choca así ver que en el 1 pasa, ¿cómo se llama? Entre el 1 y el punto 1, menos 1. ¿Sí? Sí, pasa hacia la derecha, uno no lo esperaría. O Ya, más que nada, ¿cómo se llama? Que tiene como 2 i, como raro pensarlo así. claro. Porque, claro, es una función al revés, ¿cierto? No Sí. es una función de x, es una función de y. Ya, veámoslo en el GeoGebra para que estemos seguros y no estemos haciendo alguna otra cosa. Era 1 sobre y, entre paréntesis, y cuadrado más 2i más 2. Ups, me faltó colocarle aquí el x. Ah, me equivoqué entonces. A ver. Si el i vale menos un medio, entonces tendría que x vale 1 sobre menos un medio al cuadrado más 2 por i, 2 por menos un medio, más 2. Sería 1 sobre un medio al cuadrado, un cuarto positivo. 2 por menos un medio sería menos 1. Menos 1 más 2. Ah, claro. Ah, no. Un cuarto más 1. Ah, claro. Era 5 cuartos en el denominador. 1 sobre... Y se invierte, por cierto, era 4 quintos. Sí. Bueno, casi. Casi, casi. Eso estaba mal ahí. Menor que 1. Menor que 1. Ahí tiene más sentido. 4 quintos imaginemos que está por ahí. Menos un medio, por ahí. Ya, bueno, no teníamos las herramientas para hacer un análisis acerca de esta curva, ¿cierto? Pero una pequeña tabla de valores nos ayudó, ¿cierto? Para poder calcular, para poder dibujar. Entonces, ¿cuál es la región que tengo que considerar? La que está acotada por los ejes coordenados, la recta y igual menos 1 y la curva. O sea, es esta región que está acá. ¿Sí? Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que en realidad, voy a hacer un zoom acá, en realidad está difícil el poder dibujarlo con rectángulos horizontales. ¿Sí? Porque si lo dibujara con rectángulos horizontales, tendría que aquí ser un rectángulo, ¿cierto? La función de arriba y la función de abajo están bien definidas, pero aquí tendría que hacer una separación, ¿cierto? Y acá tendría que dibujar el rectángulo horizontal, pero para eso tendría que despejar aquí el y, para tener un y en función de x. Y no tiene sentido, está muy difícil hacer eso. Entonces, en vez de mirarlo así, si yo lo miro como una personita que está aquí caminando en el eje y, ¿cierto? Si giro la cabeza, y aquí el rectángulo está fácil de mirar, ¿cierto? Imaginamos que sale aquí un rectángulo. Ah, está listo. No tengo que separar la integral y la personita se está moviendo de aquí hasta acá. ¿Cierto? Si lo miramos así. ¿Sí? Entonces voy a estar considerando rectángulos de esta forma. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la integral que me está calculando esa área?
Y bueno, fíjense que está como de la parte positiva del eje X, ¿cierto? La personita está mirando hacia arriba, no está mirando hacia el otro lado. Entonces sería la integral desde, la personita se está moviendo desde el -1 hasta el 0. La función de arriba sería esta curva que es x igual 1 sobre y cuadrado más 2i más 2. ¿Cierto? Sería 1 sobre i cuadrado más 2i más 2. Menos la función de abajo, pues la función de abajo es el piso, el eje y. Entonces sería aquí como restarle un 0. Un x igual 0, ¿cierto? Recordar que el eje y es la recta x igual 0. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo restarle 0 a no ponerle nada de y. Entonces, esta integral me está calculando el área. ¿Sí? Y para esa tendríamos que usar sustitución trigonométrica. No sé si me dan el tiempito, chiquillos, para terminar el ejercicio. Nos vamos a pasar un poco del tiempo. Pero no sé si les tinca que resolvamos el ejercicio completo. Sí, aunque nos pasemos un minutito. Diría que sí, para refrescar Ya. ese método. Sí, la sustitución trigonométrica. Ya, este -1 y este 0, ¿de dónde son? Me tengo que fijar en el eje. Yo tengo la personita que está mirando, que se está caminando aquí por el eje Y, ¿cierto? Y esta personita está avanzando desde el -1 hasta el 0. ¿Sí? Desde el -1 hasta el 0. De ahí aparecen los límites de integración. Al igual que la personita que caminaba por el eje X, esta está caminando por el eje Y. ¿Ya? Claro, de negativo hacia positivo. Sí, al igual que la personita que camina en el eje X. Eso suele complicar un poco al principio, en el sentido de que cuesta imaginarlo. Ya, pero a medida que va haciendo harto ejercicio va saliendo de mejor manera. Ya, entonces lo que nos bastaría hacer ahora sería la integral desde -1 hasta 0 de 1 sobre i cuadrado más 2i más 2. Ya, esta integral tiene ahí un i cuadrado en el denominador. No hay manera en lo que podamos factorizarlo, eh, pero sí podemos completar cuadrados. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con completar cuadrados? A poder dejar esto como de la forma del trinomio cuadrado perfecto, del cuadrado de binomio. Entonces, si tengo un a más b cuadrado, esto es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Y por qué me sirve eso? Porque de esa manera yo voy a poder utilizar después otra sustitución más sencilla. Pero en esencia lo importante aquí de poder completar cuadrado es que en vez de tener dos i por separado, yo voy a tener una sola i. Entonces aquí me tengo que imaginar. Tengo el i cuadrado más 2i más cuánto debería valer este espacio para que tenga la forma del trinomio cuadrado perfecto. 2 dividido en 2 elevado a 2 era o no. Creo que era b, o sea, en este caso el b dividido en 2 elevado a 2. Podría ser algo así. A ver, el a sería el i, ¿cierto? El a sería el i. Entonces, el término de al medio es 2i por el b. Y en este caso, el término de al medio es 2i. Entonces, este por debería ser un 1 para que se mantenga, para que sea exactamente el mismo término central. Por lo tanto, lo que me falta sumar sería este b al cuadrado. Entonces tendría que sumarle un 1. ¿Sí? Ah, ya. Ahí tengo el trinomio cuadrado perfecto. Y Pero para... ¿Sí? con lo que decía también daba 1, ¿no? Claro. Que recuerdo eso, Alicia, hace una forma como clara de ver eso, que era como el b partido en 2 elevado a una cosa así, menos por sí mismo. Sí, exactamente. En este caso el b, ¿cierto? Sería el 2 2 dividido en 2, 1 al cuadrado, 1. Sí.
Y para no alterar, ¿cierto? Este más 2 que está acá, le tengo que sumar un 1. Entonces, ahora, este trinomio que está acá, lo puedo escribir como un i más 1 al cuadrado, más 1. Entonces, de esa forma, voy a poder hacer una sustitución ahora un poco más sencilla. ¿Ya? Separamos aquí menos 1 a 0, 1 sobre i más 1 al cuadrado, más 1 de i. Ya. Y ahora, esta tiene pinta de ser la integral del arco tangente, ¿cierto? Que era 1 más x cuadrado de x, es arco tangente de x. Más c. La única diferencia, ¿cierto? Es este más 1 que está acá. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable. Hacer un u igual i más 1. Los diferenciales van a ser iguales, de u de i. Por lo tanto, no hay cambio ahí. Hay cambio en los límites de integración, ¿cierto? Si el i vale menos 1, el u vale 0. Y si el i vale 0, el u vale 1. De 1 sobre u cuadrado más 1 de u. Y esto de acá entonces dijimos que es arco tangente. Sería arco tangente de u evaluado entre 0 y 1. Ya, si no lo hubiese hecho así, si hubiese calculado la antiderivada, ¿cierto? Me hubiese dado el arco tangente de u, tengo que volver atrás, arco tangente de i más 1 y el valor entre menos 1 y 0. Que en estricto rigor es lo mismo. Evalúo entonces arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Y ahí estos valores también hay que aprendérselos. Arco tangente de 1 me está preguntando entonces, ¿qué ángulo hace que la tangente valga 1? ¿Qué ángulo hace que la tangente valga 1? Y aquí uno se lo aprende nomás, esto vale pi cuartos. ¿Cierto? La tangente de pi cuartos vale 1, entonces el arco tangente de 1, pi cuartos. Y el arco tangente de 0, ¿qué ángulo hace que la tangente valga 0? 0. Por lo tanto, aquí este valor sería pi cuartos. Por lo tanto, el área que hay en esta región es de pi cuartos. Es el cuarto de círculo, el cuarto del área de un círculo de radio 1. Ya, vale nomás, Manuel. Vale nomás. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos, bueno, no fue necesaria la sustitución trigonométrica, pero también podríamos haberlo hecho con la sustitución trigonométrica y no hubiese dado exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor. ¿Sí? Pero aquí este paso del completar cuadrados es fundamental, ¿ya? Para poder simplificar un poco la expresión. En la primera, la curva o la función nos presentaba dos i que estaban por separado, complicado, difícil. Al completar cuadrado aparece solamente una vez y con sustitución simple salía. ¿Sí? Esa es el área de la región entonces, pi cuartos. Ahí está la respuesta final. Profe, ¿Sí? ahí en el intervalo, eso de que pasó de menos 1 a 0 a 0 a 1, eso es con la relación de U e I, ¿o no? Sí. Sí. Si el i vale menos 1, entonces el u vale 0. Ah, ya. Y si el i vale 0, entonces el u vale 1. Sí, precisamente. Por eso no volvió a reescribirlo, que no había fijado aquí el cambio del intervalo. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, solamente para comprobar, veamos aquí si estamos en lo correcto. Creo que aquí no me deja, ¿sí?
No me deja acá calcularlo de esa manera. Entonces vamos a hacer un poquito de trampa y lo vamos a hacer al revés. X cuadrado más 2x más 2. Y vamos a calcular la integral entre menos 1 y 1. O sea, entre menos 1 y 0. Esta es la función f. Ahí creo que lo escribí mal. Integral. Ahí sí. 0,79. Que es lo mismo, ¿cierto? A esta región que está acá, ¿cierto? Solamente que está rotado. Rotado y simétrico. Y si escribimos pi cuarto, me va a escribir el número 0,79. El mismo número. Incluso da aquí valores distintos, aunque debiesen ser lo mismo, ¿cierto? Porque aquí el GeoGebra calcula la integral de una manera numérica. No lo calcula como lo calculamos nosotros. Usa otras estrategias. Entonces lo tiene correcto hasta algunos valores nomás. Sí, pero pi cuarto era el valor exacto de esto. No se le puede pedir mucha precisión tampoco al GeoGebra. 5 decimales, estamos hasta en 5 decimales el mismo valor. Ya, muy bien, chiquillos. Quedamos bien hasta aquí. Después todo lo que nos toca sería seguir ejercitando esto. Seguir ejercitando. Ver cuándo es más fácil con el eje X, con el eje Y. Y después pasamos a otro concepto que es coordenadas polares. Y después nos pasamos a volumen. Y con eso se termina el curso. Mañana deberíamos aquí terminar con la materia. Muy bien. ¿Quedamos bien, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Sugerencias, reclamos? No sé si alguien quiere ver su promedio, sus notas, para que revisen eso también ahí en el campus. Yo le dejé el correo. Sí, lo voy a revisar al tiro, Cristóbal. Yo- El taller va a ser la próxima semana. Sí, lo vamos a dejar como ya parte de ejercitación. Se abriría la próxima semana, el martes 20. El lunes 26 sería nuestra última clase. Y el 27... A ver, ¿cuándo es la prueba? ¿El 20 o el 27? Ahora me entró la duda. Me entró la duda, chiquillos. Si no, el taller debería ser mañana. O sea, lo abro mañana. El 27, sí. Sí, el taller se abre la próxima semana, 20. Y el 27 sería la prueba. Sí, así que nos queda harto. Mañana entonces terminamos la materia. La próxima semana ejercitamos y le abro el taller. El 26 revisamos el taller como de preparación para la prueba. Y el 27 es la prueba. Y ahí se termina, esa semana se terminan las clases, ¿cierto? Así que sería nuestra última clasecita la prueba. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos encontraremos mañana. Que les vaya bonito. Chao, profe. Chau, chau.